Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy viernes 21 de octubre del año 2023. El día de hoy es el día del poeta nacional y dicho sea de paso, se ha escogido ese día en memoria a Salomé Ureña de Enrique, sin lugar a dudas, una de las figuras más sobresalientes de la literatura dominicana y sobre todo de la poesía. Hay quienes han establecido que Salomé Ureña de Enrique ha llegado a unos niveles tan altos que inclusive algunos consideran que ella estuvo más o menos solo por debajo de Gabriela Miltrán. Y uno recuerda aquellos años de infancia donde la formación educativa que se le daba a uno era como tan distinta a la que se da ahora, porque los obligaban a uno a, de una forma u otra, a leer. Tenía que declamar poemas, había que interesarse de una forma u otra en la literatura. Sin embargo, uno puede ver que en estos tiempos que hay mucho más modernidad, entonces ese tipo de valores como que se ha ido perdiendo y es algo que debiéramos de preservar. Si yo estoy plenamente seguro que en muchos de los colegios de esta época, ustedes le preguntan a los niños si se le habló de Salomé Ureña de Enrique, y ustedes pueden estar casi seguros que ese tema no se ha tocado, que ese tema es, no vamos a decir vedado, pero es olvidado. Y es lamentable que eso suceda así en este tiempo, porque lo lógico es que en la medida que van pasando los días, entonces la gente se vaya preparando y vaya teniendo una mejor formación educativa. Cuando yo estaba en la primaria, ustedes pueden estar seguros que yo iba a estar haciendo mi fila. Señor director, ayúdennos con las imágenes de Salomé Ureña de Enrique. Yo hubiese estado en la escuela haciendo mi fila y declamando de ella una poesía titulada El ave y el nido, que dice: ¿por qué te asusta, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adorne tu libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. Con hojas y flores de la llanura, dejo que adorne tu libre hogar. Señores, ese es un fragmento, no completa, porque estamos en televisión, para abreviar lo que es la poesía El ave y el nido de Salomé Ureña de Enrique, que dicho sea de paso, la catapultó. Fíjense que Salomé Ureña de Enrique nace un 21 de octubre de 1850, muere un 3 de marzo del año 1897, y todavía al día de hoy
nosotros estamos mencionándola. Y ese verso tan sencillo, dedicado a las aves, todavía conserva su lozanía. Que viva la literatura, que viva Salomé Ureña de Enrique, que nunca ha muerto en la mente del pueblo dominicano. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, Joseph Félix Badiou era o es una de las personas que estaba, un funcionario, es agente de la unidad anticorrupción de Haití que fue destituido. A ese señor se le acusa de haber planificado la muerte de Jovenel Moïse. De igual manera, ya la ONU ha establecido ha renovado ciertas sanciones en contra de Haití. También se habla de que el expresidente Michel Martelly es uno de los que ayuda a encabezar esas bandas haitianas y que, dicho sea de paso, también le da ayuda económica. Son denuncias bastante contundentes. Sobre todo, vamos a ver qué va a hacer la ONU con Michel Martelly, porque nosotros no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de un expresidente. Y es que en Haití la situación se ha puesto tan difícil con el tema de la delincuencia, que fíjense cómo el señor Jerry Cherichard, popularmente conocido como Barbecue, una persona completamente antisocial, un paramilitar que en un momento determinado Jovenel Moïse entendió que él podía hacerle un trabajo como paramilitar y resguardando su defensa. Pero hubo un momento en que él fue desapartado de las filas policiales y ya siendo paramilitar, no le ofertaba a Jovenel Moïse la debida tranquilidad, ni le inspiraba confianza de tenerlo a su lado, y él lo que hizo fue que lo segregó. Pero pudiéramos decir que entre ellos dos no había esa diferencia abismal ni acuesta como que él tratara de matarlo ni nada parecido, pero ya no estaba en su entorno. Él le preservaba todavía cariño a Jovenel Moïse. Entonces, cuando matan a Jovenel Moïse, entonces él empieza poco a poco a irse apoderando de algunos territorios y a ir controlando como jefe de banda mayor otros pequeños grupúsculos que funcionaban estando él a la cabeza como si se tratara de una confederación de bandas. Y uno dice, Michel Martelly, metido, patrocinando bandas, claro. En Haití hay muchísimas bandas porque hay sectores empresariales que ante la falta de autoridad entienden que para defenderse contratan vigilancia privada y ellos tienen su propia seguridad. Y cada quien allá funciona como si se tratara de una isla aparte. Incluso ustedes saben que el mismo Jovenel Moïse tenía unos agentes colombianos para poder cuidar
Y esa situación ha ido creando un estado de desasosiego en ese país, donde entonces el país se convirtió en muchos fragmentos vandálicos. Incluso hay algunos sectores populosos de Haití donde se hacen secuestros famélicos. Mira, un vecino le lleva una niña, mira que no aparece la niña del vecino, ok, mire, dígale que si manda tanto hasta para la comida, le devuelven la niña. Y se ha fragmentado tanto el vandalismo y el secuestro, que esos secuestros a menor escala se dan en casi todo el territorio nacional. Y eso ha alcanzado una dimensión tan grande con el señor Jerry Cherizard, que él es el que tiene a su cargo el cobro de las aduanas. Ustedes saben lo que significa eso, señores. Tener el cobro de las aduanas. Ahí es donde se genera la mayor cantidad de dinero del mundo y que casi siempre eso se presta a niveles de corrupción tan amplios que a veces son inimaginables. Déjenme decirle que cuando los Estados Unidos intervino el país en el 1916, tuvo que incurrir en una serie de gastos económicos que para poder garantizarlo como intervencionista se encargó de ocupar las aduanas nacionales. Y para que ustedes tengan un ejemplo, ustedes saben que los reportes aduanales que se hacían aquí estaban, pudiéramos decir, que muy por debajo de la capacidad recaudativa que podía tener si se llevaba de una manera adecuada. Entonces, por ponerle un solo ejemplo, cada vez cuando se iba a sacar cuenta de los reportes que se hacían, entonces se dijo, bueno, mira, por ejemplo, la aduana recolectaba 30 pesos. Pero entonces los Estados Unidos dicen, no, mira, nosotros vamos a tener el control de la aduana, pero para no dejarte ahogar con la deuda, ya que esta es la fuente de ingresos que tú tienes más expedita, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a cobrar y te vamos a dar a ti, por ejemplo, el 60% de las recaudaciones. Cualquiera diría que el 60% de las recaudaciones de 30 serían 18 y que el país entonces iba a recibir los 12. Pero ¿qué resulta? Que cuando los Estados Unidos pasan a administrar, si nosotros cobrábamos un 30, entonces ellos empiezan a cobrar y las recaudaciones llegan a 100, dándonos el 60% a nosotros, nos están dando 60. O sea, que hubo prácticamente una duplicación, aún estando intervenido, que nosotros recibíamos más de lo que generalmente se cobraba. Entonces, todo ese dinero de esas recaudaciones de las aduanas la maneja el señor Jerry Cherizard allá en Haití, lo que significa que ese señor percibe una cantidad de dinero tan grande que le permiten comprar y recibir todas esas armas que vienen desde Miami y entran a ese país. Entonces, él ha ido armando a la población. Y ahora,
esos policías haitianos no tienen el armamentismo sofisticado que tienen los bandoleros. Entonces, se han quedado prácticamente a expensas de lo que puedan hacer esas bandas. Déjenme decirle que tradicionalmente ustedes saben que los pueblos conservan su cultura y hay programas donde tiene que haber cierto protocolo interno, los días de fiesta patria, los días donde hay hasta cierto punto actividades festivas. Y hay lugares de eso que son controlados por el señor Jerry Cherichard, que en vez del primer ministro Ariel Henry y con las ofrendas florales y el discurso protocolar, señores, quien de ese discurso es el señor Jerry Cherichard, y eso ha provocado ese estado de sitio que hay en Haití. Entonces, hay algunos problemas, porque la policía de Kenia se ofreció a ir a poner el orden allá, pero que resulta que se ha encontrado con una oposición y un Congreso que ha estado haciendo un papel opositor y ha puesto muchísimas trabas para que ellos no puedan ir, porque intervenir un país tan pobre como Haití significa también que ese país invasor de una forma u otra va a tener que hacer ciertas inversiones económicas. Los Estados Unidos han hablado de una inversión de 100.000 millones de dólares, pero eso no es suficiente, porque cuando ellos estaban allá con la MINUSTAH, ellos invertían 1.000 millones de pesos y duraron varios años, alrededor de 13, y no pudieron controlar la situación. Vamos a ver cómo, porque ya la ONU ha endurecido las medidas. Hay que darle mucho crédito y gracias al presidente Luis Abinader, que se ha fajado ante esos organismos internacionales a hacer una lucha y siempre ha estado promoviendo de que el problema haitiano lo resuelva la comunidad internacional, y ese discurso ha calado en otros países y se ha ido solucionando algunas cosas. Ahí yo veo que el gobierno cubano, como es lógico, ellos han sido víctimas de un bloqueo económico, de una intervención, pues ellos se oponen a la intervención de Haití, pero resulta que ellos tampoco permiten que ningún haitiano visite su pueblo, porque ellos de una vez lo mandan de Cuba, pero ya que ellos se oponen, vamos a ver si le mandamos a Cuba, aunque sea un 25% de los que nos sobran a nosotros aquí. Y cambiando de tema, señores, miren, se produjo la libertad de Donald Guerrero, está puesto en libertad. Señor director, ayúdenme con las imágenes. El exministro de Hacienda Donald Guerrero dice sentirse bien luego de casi 8 meses en la cárcel con una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva. El tribunal varió la medida a una combinación de impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 5 millones de pesos. Esto es una victoria, definitivamente, pero una victoria pírrica para el Estado de Derecho, porque nada justificó ni justifica, y lo pueden apreciar en las argumentaciones de la Corte de Apelación, que este señor estuviera más de 7 meses en prisión preventiva. El Ministerio Público, encabezado por Jenny Berenice Reynoso, no criticó la decisión de los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación, pero advirtió que continuará persiguiendo la corrupción. Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte, como lo hemos hecho en tiempos anteriores.
Se recuerda que a finales de marzo de este año, Guerrero fue apresado junto a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, en lo que se denominó Operación Calamar. En el mismo expediente, con otros 20 ex empleados, ex funcionarios y suplidores del Estado, fueron acusados de la supuesta malversación de más de 17.000 millones de pesos. José Ramón Peralta es el único acusado de este caso que permanece con medida de coerción activa, consistente en 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Los demás acusados, incluyendo a Gonzalo Castillo, permanecen con prisión domiciliaria, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Oigan lo que yo les voy a decir. Cuando aquí se varía la medida de coerción y se le da a la persona la libertad, reteniendo parte de medida más flexible, por lo regular la población siempre se altera y no cree que la persona vaya a volver a prisión nuevamente, porque la usanza histórica que ha habido en el país es que por lo regular los casos se desvanecen y se quedan ahí. Pero la verdad, yo pudiera decirle algo, hablándole en mi condición de abogado. Yo pienso, señores, que lo último que se le debe de imponer a una persona es una prisión preventiva. Esa es la más extrema de todas las medidas y de manera muy excepcional se debe aplicar, pero aquí esa cuestión de esos apresamientos a veces se hacen de una manera desmedida. Yo no voy a criticar del todo las medidas de coerción consistentes en prisión domiciliaria que el Ministerio Público ha solicitado y que los jueces han acogido por una razón sencilla, y es que dentro de ellos hay imputados que ciertamente merecen que se le acoja la medida de coerción consistente en prisión preventiva, aunque luego le sea variada. Por ejemplo, Jean Alain merecía que se le cogiera una medida consistente en prisión preventiva. ¿Por qué? Bueno, este señor, estando en libertad, tenía la oportunidad de manejar informaciones privilegiadas que le permitían destruir cualquier tipo de prueba. Entonces, tenerlo en libertad constituye o constituía en un determinado momento un peligro, porque ¿qué dijo el Ministerio Público? Que hubo equipos de lo que ellos tenían que habían sido sacados, sustraídos de la Procuraduría, en donde incluso luego de salir Jean Alain Rodríguez, le permitía quitarle ficha a la persona y sacar de archivo a cualquier persona. Entonces ustedes no me van a decir a mí que por un asunto eminentemente semántico de que el código diga, bueno, pero que la medida más extrema es la prisión preventiva, que usted va a tener en libertad a una persona que tiene la capacidad de manipular tanta información y al extremo tal que cuando se ordenó la medida de coerción y se dio la orden de arresto, él estaba tan informado que de una manera burlona agarró y en una caja fuerte metió un racimo de plátano ahí. Eso lo hizo como un chiste de mal gusto, como una burla al Ministerio Público, pero se le olvidó de que eso le permitió a los jueces
determinar que si él tenía informaciones clasificadas y privilegiadas de que lo iban a apresar, él estando en libertad, teniendo contacto con toda esa gente, podía borrar evidencia y podía hacer varias cosas más. Y aunque a los demás también se le impuso una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión, en el caso de él específicamente, por lo que yo le señalo, yo no critico la medida del Ministerio Público, pero ojalá que si el Ministerio Público puede controlar y ya tiene todas sus pruebas brindadas y puede llevar un juicio honesto, que toda esa persona lo dejen en libertad y que cuando se le compruebe y haya sentencia firme, entonces lo lleven a cumplir en la prisión el tiempo que le corresponda. Eso es lo que manda la lógica, eso es lo que dice el derecho, porque de esa manera uno ve y puede decir que no se trata de un circo, porque nosotros tenemos 2 o 3 expedientes de corrupción, y eso fue un alboroto y un carnaval y una cuestión. Sin embargo, ahora en los actuales momentos yo siento que la intensidad con que ha debido manejarse el tema de la corrupción no está dando los frutos que yo esperaba. En primer lugar, quisiera hacerle una crítica constructiva al Ministerio Público. Si una persona se le retienen evidencia que van más allá de cualquier duda razonable de que ha tenido la comisión de un delito, y eso se puede simplificar, vamos a simplificarlo, porque nosotros tenemos expedientes de 12,000 páginas. Hoy ustedes saben el tiempo que llevan con estos procesos y apenas se han leído 3,000 y pico de páginas. Que cuando viene a ver el tiempo que prevé la ley para conocerse la medida, le expire leyendo, donde hay situaciones, y es que para la instrucción del proceso no necesariamente hay que hacer la lectura completa del proceso, que se puede simplificar, pero hay un empeño desnudado en que se lea todo y el tiempo no va a alcanzar. Y cuando la población dominicana, que gastó la suela de los zapatos y que compró muchas prendas de vestir verde para irse a la Plaza de la Bandera a reclamar justicia, vea que por cierto tecnicismo jurídico, toda esa persona que abusaron del erario dominicano, que su lucha fue en vano, entonces, como que realmente uno va a entender y va a perder la fe. Y va a decir, bueno, pero no ha valido la pena. Entonces, si en vez de 12,000 páginas, las imputaciones que se le hacen a esa persona, pudiéramos resumirla en 120 páginas y quitarle todos esos ceros a la izquierda, a la derecha, que tienen todos esos números. Señores, vamos a quitárselo. Vamos a llevar los expedientes de una manera lacónica. Mire, faltó esto y mírenlo aquí. Y entonces agarrar y ponerle las sanciones que hay que ponerle. Porque miren,
Las cosas que se ven en este país no se ven en ninguna parte del mundo. Y yo oigo al doctor Leonel Fernández queriendo dar cátedra de prudencia y de moralidad. Y uno se pone a pensar que durante sus años de gobierno, una persona que trajo un avión al país sin registrar y que él coge y sale en ese avión y no está registrado en ninguna parte, y en el mismo gobierno de Danilo Medina sale un avión de allá del aeropuerto de Punta Cana y nadie sabe de quién era eso, dónde llegó, con qué destino iba, nada, qué llevaba, qué estaba sacando, no, nada, sencillamente así. Señores, y yo veo que esos oposicionistas quieren nuevamente venir a gobernar el país, y veo que un ministerio público que ha tenido una categoría y se le ha dado una fortaleza para que pueda actuar de manera independiente, entonces construye unos expedientes tan voluminosos que luego ellos mismos no tienen el tiempo para poderlo descifrar. Entonces, la verdad es que yo me siento bastante preocupado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, hay unos comerciantes que expresan su preocupación porque hay otros comerciantes extranjeros que no pagan impuestos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Con la que se está manejando el mercado en estos momentos. Este sector, quien cumple 49 años de crecimiento y de apoyo, según ellos, a la economía de República Dominicana, le expresaron al presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto, que están sufriendo callado, pero que apoyan las medidas tomadas por el presidente en la frontera. Estamos conscientes de que necesitamos apoyar al honorable presidente de la República en todo este proceso. Ahora mismo estamos sufriendo callados porque no estamos vendiendo, pero con las medidas que se están tomando, quizás los mercados ya no serán viernes y lunes, sino que se podrán realizar mercados todos los días con un estricto control migratorio y con facilidades para todos los comerciantes de la frontera. Pero aún así, los comerciantes, quienes expresaron las pérdidas que están teniendo, dicen que los haitianos no podrán continuar comprando un huevo por 20 pesos, ellos están teniendo pérdidas millonarias. Lo que más le preocupa al comercio en estos momentos es la lealtad con la que se maneja el comercio y sobre todo empresarios extranjeros, quienes ellos aseguran que compran más de 200 millones de pesos y no registran ventas ni pagan impuestos. No podemos permitir que la competencia extranjera se instale en todos los pueblos del país y solamente vendan en efectivo. A los empleados al día 89 lo despiden para no inscribirlo en la TCS ni en el Ministerio de Trabajo. No le entregan una factura con comprobante fiscal a nadie. Inmediatamente el presidente, quien encabezó esta actividad, como les conté, le dio su total apoyo a los empresarios, diciéndole que en el país debe haber igualdad para todos los empresarios. Nos han llegado también los mensajes en cuanto al control fiscal de diferentes sectores. Vamos a insistir en eso porque tiene que haber igualdad y especialmente en la parte tributaria tiene que haber igualdad para todos los sectores. De su lado, el ministro de Industria y Comercio, quien también estuvo presente en el reconocimiento del... Eso es verdad. Y yo apoyo a esos comerciantes.
aquí hay extranjeros que no pagan impuestos. Esa es la verdad. Y esa es una deslealtad en el comercio para los productores y comerciantes locales. Yo en una ocasión vi a una persona comprando en un supermercado de allá de Villamella. Y coincidencialmente yo tenía que ir para Sabana Perdida. Y cuando voy toda la trayectoria, digo, oh, le digo yo a mi hermano, digo, pero mira, eso era lo que estaban comprando en tal y tal supermercado ahí, de unos extranjeros, que tienen los ojos chiquitos. Yo dije, oh, pero me lo encontré tan extraño. Y que esa persona le pase por el frente a tantos supermercados grandes y vaya y compre ahí. La curiosidad me mataba y entré. Y yo calculé que una de las razones que posiblemente lo motivaron a él a comprar es que en esos supermercados ahí no se paga ITEVI. Oh, y cuando usted agarra y hace una compra de 4 o 5 mil pesos y ustedes ven que no hay nada de ITEVI puesto ahí, la reducción es bastante grande. Yo dije, concho, pero quizá esta sea la razón por la que tanta persona viene a comprar aquí. La otra cosa también es que hay mucha mercancía que aquí se venden, que yo quisiera que Proconsumidor le ponga el ojo a eso. Oh, pero yo me canso de andar el país entero y yo no veo una mata de cajuil. Y yo veo el asombro de alguna gente cuando van a un lugar donde yo tengo un pedacito de tierra, pero que tiene mata de cajuil. Y mucha gente que ni siquiera conocen el cajuil, muchos jóvenes de ahora. Pero váyase a la Duarte con México, y ustedes verán cuántas personas con pote vendiendo semillas de cajuil. Y yo dije, ¿dónde que tuestan tantos cajuiles aquí? Y una semilla blanquita que la hacen como en hornos especiales, al igual que el maní. Vayan en esos lugares para que ustedes vean la cantidad de maní y semillas de cajuil. Y me dicen que son unos potecitos chiquiticos, con una semilla pequeña que entran, que es como si fuera un químico. Y yo dije, ¿de dónde? Y ustedes buscan la factura de exportación y es difícil que ustedes vean que aquí se están exportando todas esas semillas de cajuil y todas esas cuestiones. ¿De dónde provienen? Entonces, eso es verdad que hay que investigarlo. Y cambiando de tema, señores, algunos especialistas están preocupados por el auge que ha tenido el dengue. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Estos meses, la tendencia del virus del dengue debería ser bajista. Sin embargo, las emergencias están terriblemente abarrotadas y que el Ministerio de Salud Pública no ha abordado la situación de la manera más eficiente. Entonces siempre hay un pico, entre el mes de julio, agosto, septiembre. Pero ya en el mes de octubre, noviembre, pues baja. Aquí no ha bajado. Aquí sigue su escala alcista. ¿Dónde yo veo la debilidad en salud pública? En que esa campaña no se ha hecho agresivamente, casa por casa, los promotores de salud permanentemente. Médicos de la misma clínica expresan cómo es el día a día en las emergencias, tanto de niños como de adultos, donde se reciben más de 400 a 500 pacientes febriles diariamente. Bueno, señores, miren, comenzó el béisbol de invierno en el día de ayer. La ONSA ha estado dando el servicio y la verdad es que ayer se enfrentaban el conjunto de los Tigres del Licey
y los Leones del Escogido. En ese primer encuentro, el conjunto de los Leones del Escogido salió por la puerta grande y venció al conjunto de los Tigres del Licey 3-1. Así terminó el partido entre Leones y Tigres del Licey. Por otra parte, el conjunto de las Estrellas Orientales se estaba enfrentando al conjunto de los Toros del Este. La verdad que había mucha gente en San Pedro de Macorís y un ambiente para hacer un primer día de pelota, un ambiente bastante bueno, sobre todo cuando todavía se están jugando en las Grandes Ligas lo que son las semifinales. Una presencia de esa naturaleza es bastante importante. En ese encuentro, por otra parte, el conjunto de las Águilas Cibaeñas se estaba enfrentando al conjunto de los Gigantes. Déjenme decirle que hoy continúa en el béisbol de invierno. Hoy el conjunto de los Tigres del Licey estará visitando a los Gigantes, mientras que las Estrellas Orientales estarán visitando a los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas estará enfrentando al conjunto de los Toros. Esas son las actividades que están para el día de hoy. Las Estrellas Orientales le ganaron al conjunto de los Toros, mientras que los Gigantes le ganaron a las Águilas Cibaeñas. Esos fueron los conjuntos Gigante, Estrella y Escogido que ganaron, y ya hoy ya ustedes saben cuáles son los conjuntos que estarán participando. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.